lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:22. Damos la bienvenida a la abogada Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora del Movimiento Plurinacional Pachacuti y fue candidata para la coordinación nacional en las elecciones que se dieron este sábado. El día de ayer, abogada Velázquez, debía tratarse la impugnación planteada por la lista B que la encabeza usted, que podría derivar en reconocer la elección del señor Churuchumbi o anular el proceso electoral y convocar nuevamente a elecciones. Se trató el tema, ¿qué es lo que se decidió? Bienvenida. Buenos días, licenciado. Qué gusto. Muchas gracias por el espacio. Solamente aclarar que no soy abogada, soy pedagoga. Perfecto. Bueno, el proceso del movimiento Pachacuti que se llevó el día 29 tuvo algunas falencias de lo cual tengo entendido. Tengo entendido que uno de los miembros de la lista B que la presido habían presentado alguna impugnación. De eso lo resolverán, lo analizarán el Tribunal Electoral del Movimiento Pachacuti, si acogen o no acogen, y si no lo acogen, también mis compañeros tendrán la posibilidad de interponer ante el contencioso electoral, que es la máxima autoridad electoral. En ese sentido, porque hay dos acontecimientos bastante complejos. La uno, que es la alteración de los padrones, de lo que estuvo publicado en la página web del Movimiento Pachacuti, porque para cualquier asunto siempre existen reglas del juego y uno tiene que acatar esas reglas del juego, y mucho más cuando esta fue aprobada en el Consejo Político, que es la máxima autoridad. Y el segundo acontecimiento que se dio es que fue el recinto electoral fue invadido y no se presentaban las garantías para continuar con las votaciones que estuvo previsto, a más del tema de los padrones. Y pues obviamente con esto, dos miembros de los tres que estuvieron presentes que integran el Tribunal Electoral del Movimiento Pachacuti, lo suspendieron. Ese momento también los veedores del Consejo Nacional Electoral abandonaron el recinto electoral, al igual que algunas delegaciones, incluido algunos candidatos. Tuvimos que retirarnos ya del sector porque había esta disposición de suspender el proceso electoral. Frente a ello, las anomalías han pasado y creo que están en el pleno derecho a cuestionar el proceso, no la participación de las delegaciones, sino el proceso que fue llevado de una manera inadecuada, sin garantías. O sea, no se puede, a pretexto de decisiones colectivas que dice un compañero, no es que es toda la CONAIE, eso yo quiero dejar muy en claro. Nosotros somos de la CONAIE, nosotros somos los ciudadanos de a pie, que somos de las comunidades. La CONAIE está consolidada, la CONAIE tiene una coordinación permanente de sus estructuras, tanto de las estructuras del Movimiento Pachacuti como de la CONAIE, de la Ecuarunari, de la CONFEñay, de la CONAICE. Que haya puntos de vista muy divergentes, impositivas de un dirigente, no quiere decir que eso sea de la estructura. En ese sentido, quiero hacer un llamado también a los compañeros dirigentes, a algunos compañeros históricos, a que podamos esclarecer las cosas a nivel interno en una reunión, hacer el ñauinchina y no emitir criterios que están bastante alejados de la verdadera realidad que existe en cada uno de estos procesos. Licenciada Velázquez, muy buenos días. Entendemos que se interpuso ya una impugnación al proceso electoral, a los resultados del proceso electoral para renovar la directiva interna del Movimiento Pachacuti. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo se deberá esperar? ¿Y cuáles son las expectativas suyas en caso de que el Tribunal Electoral ratifique a Guillermo Churuchumbi? ¿Qué harán ustedes? No, lo único que mis compañeros, seguramente, yo estoy dedicado a un tema familiar muy complejo, no he puesto ninguna impugnación, pero sí entiendo que alguien de la lista los puso. Ellos tienen 24 horas para poder responder si es acogida o no esa impugnación, y mis compañeros, obviamente mis compañeros o cualquier otra lista que haya impugnado también tiene el derecho de continuar con este proceso ante el contencioso electoral. Lo que sí, entiendo que el cuestionamiento debe estar hecho frente al proceso de elección,
y el resultado que obtuvimos según el calendario electoral son 24 horas y 24 horas ya lo pasó. Entiendo que el día de hoy máximo deberá haber ya una respuesta de los compañeros del Tribunal Electoral. Más allá de lo que señala el Tribunal Electoral Nacional de Pachacuti, ¿qué papel juega en esto en cuanto a legitimar o no las cosas del Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral es un veedor de todo del cumplimiento o no de los procesos internos de elección, en este caso del movimiento Pachacuti, porque así dice el reglamento del Consejo Nacional Electoral, de cómo es el procedimiento. Lo que tienen que pasar es un informe si se cumplió o no se cumplió con normalidad y con el reglamento aprobado para este proceso electoral. Ellos darán la versión de que fue suspendida, por qué abandonaron el recinto electoral y regresaron después de 2 horas, etcétera. Ellos seguramente lo detallarán en un informe. Nosotros somos muy respetuosos de todos los informes que ellos puedan realizar, pero a la luz pública, todos los medios de comunicación y las redes sociales que hicieron el seguimiento, está claramente el proceso anómalo que se dio en ese día. ¿Qué tratamiento tuvieron internamente dentro de estas elecciones? Internamente me refiero a Pachacuti, las denuncias que se hicieron. El señor Isa quiso descalificar su candidatura por sus declaraciones con respecto a una supuesta colaboración con el gobierno, mientras el exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, fue acusado o se refrescó una denuncia por concusión, por una supuesta recepción o cobro de diezmos. Yo creo que cuando las dirigencias tratan de llevar el agua a su molino o tienen otros intereses bastante personalistas, siempre deben se ven excusados en calumnias, en mentiras o tratando de poner en contra a los propios compañeros con mentiras y cosa que no debe ser. Un dirigente no puede estar a favor de uno o de dos. Lo que tiene que estar es a favor del proyecto político. Si es que nos presentamos 3 listas, democráticamente las 3 listas podíamos hacer la campaña que nos corresponde y los compañeros dirigentes simplemente vigilar el cumplimiento o no del reglamento, vigilar sí o el cumplimiento de los requisitos. Si es que estamos agrediendo un candidato a otro candidato, porque también nos prohíbe claramente nuestro régimen y el propio reglamento que no nos podemos afectar entre candidatos. Al menos Cecilia Velázquez lo cumplió. Mujer, palabra de mujer, dije no voy a hacer campaña negativa ninguno de mis 2 compañeros y así lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Yo respeto cada una de sus visiones, de sus propuestas, igual reciprocidad yo requiero de esa misma manera que los compañeros sean conmigo, pero que una dirigencia, no 2, una dirigencia haya tratado de empañar la imagen de su compañera, de una dirigente, que no solamente que ha sido dirigente del movimiento Pachacuti, dirigente de las organizaciones, una activista. De verdad, he sido violentada en mis derechos, he sido atacada psicológicamente y permanentemente por el señor presidente. He sufrido agresión de violencia política de género. Y el día sábado 29, si es que las estructuras de la CONAIE, si las organizaciones no me conocieran, mi trabajo, mi trayectoria seguramente resultaba linchada. Sin embargo, de los compañeros que permanentemente agarró el micrófono y trató de incidir para que vengan en contra de nosotros, que casi lo logran, pues no está bien de un dirigente y mucho menos dentro del movimiento indígena del país. Una organización histórica, una organización de resistencia, una organización que lucha por los derechos de las mujeres, de los pueblos, de los más empobrecidos, una organización que quiere terminar con la corrupción, una organización que quiere terminar con las inequidades. Y no puede ser que hayan patrocinado este tipo de eventos, de tratar de poner en contra entre propios compañeros.
¿Cómo ha visto usted las excitativas, casi órdenes que ha dado el señor Churuchumbi una vez que han concluido esas elecciones, haciéndose eco de aquello que Leonidas Issa a su vez exigió a los legisladores del movimiento? Esto es votar por la destitución del presidente de la República. Churuchumbi ha ido más allá, amenazando con aplicar la justicia indígena si no lo hacen. El movimiento Pachacutic tiene sus propios reglamentos y estatutos, y el Tribunal de Ética y Disciplina. Todos aquellos electos, que no solamente pueden ser asambleístas, todos los electos del movimiento Pachacutic, incluidos los directivos, tenemos que acatar a las resoluciones de nuestras máximas autoridades. En el caso del movimiento Pachacutic, después del Congreso, la máxima autoridad es el Consejo Político Nacional, en la que también son integrantes los presidentes de la CONAIE, del Ecuarunari, de la CONFEñay, de la CONAICE, de la FEMIT. Son los que participan y toman decisiones y dan los lineamientos políticos. El 22 de marzo se sacó una resolución donde estuvieron presentes también los compañeros dirigentes de estas organizaciones. Se resolvió que la bancada del movimiento Pachacutic irán por el juicio político. Esa es una decisión tomada, esté o no Marlon Santi, esté o no Cecilia Velázquez, esté o no otro dirigente. Es una decisión que se tiene que cumplir, es una resolución, y yo estoy muy convencida que mis compañeros asambleístas así lo harán. Si es que hay un desacato a eso, actúan de manera contraria, para eso hay los procesos disciplinarios internos del movimiento Pachacutic, que pueden llegar incluso hasta la separación de la organización política, y no necesariamente pueden caer en la justicia indígena, porque la justicia indígena está obviamente habilitada para ejercer ese derecho dentro de los pueblos y las nacionalidades. El otro caso del asambleísta Peter Calo, ¿cómo influyó dentro de este clima electoral en las organizaciones indígenas? Pues la CONAIE hizo un llamado en el sentido de no politizar el caso, mientras que legisladores del propio Pachacutic pedían investigar la actuación del legislador. Por supuesto, nadie va a estar de acuerdo con la violencia de género, nadie va a estar de acuerdo con un proceso de violación, absolutamente nadie. Eso es reprochable. Pero ya está en manos de la justicia, y la justicia tiene que seguir su proceso, obviamente su debido proceso también, y que caiga todo el peso de la ley. Eso es nuestra decisión como movimiento Pachacutic. En ese sentido, también la bancada hizo un pronunciamiento oficial como tiene que ser, porque no podemos soportar ningún tipo de violencia. Si nosotros como organización política y como organización social estamos justamente en contra de esas viejas prácticas que no se puede soportar, no podemos ser tolerantes a ningún tipo de violencia. En su criterio, ¿en qué medida puede ser calificado como un acto o una jornada democrática lo que se dio el pasado día sábado? Debía ser un espacio democrático, debía ser una fiesta democrática. Como siempre, hemos realizado los cambios de las directivas y de las coordinaciones nacionales como provinciales, pero desgraciadamente se vio empañada este proceso hasta que se vio obligados a suspender el proceso electoral. Pero cada uno de los compañeros que activaron a que esto se dé así, pues tendrán en su conciencia. ¿Cómo está, por otra parte, el tema de las elecciones de dignidades en la Asamblea? Están Marlon Santi como coordinador, usted como subcoordinadora del movimiento Pachacutic, articulando de alguna manera con sus legisladores. Están próximos a cambiar o a reestructurar las dirigencias internas de la Asamblea Nacional. Existen 5 bancadas de las que conforman la actual Asamblea, y tienen derecho todas las 5 bancadas, los 137 señores asambleístas, a ocupar las dignidades que les corresponde, como por ejemplo el tema del CAL le corresponde, es un derecho que el movimiento Pachacutic, la bancada, tiene que tener un representante dentro del CAL. Así es que eso no manda porque se tiene que negociar algo, acordar algo, es un derecho, así lo dice la ley orgánica de la legislatura.
Igualmente, asumir las presidencias de una comisión, las vicepresidencias de tal o cual comisión es un derecho de cada uno de los señores asambleístas. Este quiebre que se está viendo a nivel de la dirigencia de las dos organizaciones, CONAIE, Pachakutik, ¿en qué medida refleja la situación nacional de las organizaciones indígenas? ¿Refleja de qué manera? La división del movimiento indígena en el país. No, ustedes saben, los medios de comunicación conocen, no hay división del movimiento Pachacuti y del movimiento indígena en las estructuras provinciales, cantonales, parroquiales y comunitarias. Existen divergencias muy complicadas, en este caso de una dirigencia que cree que todo debe sujetarse a una decisión personal o abusar el poder de ser dirigente y tomar decisiones por encima de todos sin reunirnos, sin consensuar, porque cuando estamos hablando de decisiones colectivas es donde tenemos que sentar en una mesa, tanto la CONAI, el Ecuarunari, la CONFEñay, todos los sectores sociales, así como el movimiento político Pachacuti, que es parte y brazo político de la CONAI, cosa que no ha sucedido. Nos exigen, solamente nos exigen, pero no nos quieren hacer caso también que nosotros tenemos derecho también de opinar en esos espacios. Yo creo que ahí falta una comprensión de que debemos coordinar y ninguno de las dos podemos imponer nuestros criterios, sino sentar en una mesa, coordinar y llevar adelante el proyecto político, tanto del movimiento Pachacuti como del movimiento indígena. ¿Qué posibilidades ve usted de que las apelaciones sean aceptadas y de que el Tribunal Electoral de Pachacuti señale que deben haber nuevas elecciones? Eso ya queda en el proceso de los compañeros que integran el Tribunal Electoral. Ellos harán todas las valoraciones, tanto de lo que han presentado estas observaciones algunos miembros de las listas y con el tema que pasó ya en la vida práctica, ya en el Puyo. Si hubiesen nuevas elecciones, ¿qué cambios se realizarían para que no vuelvan a repetirse estos incidentes? Habrá que ver cuáles son las condiciones, reglamentos, cómo lo resuelva el Tribunal Electoral. En ese sentido, habrá que rehacer listas. No sabemos en este momento qué es lo que va a pasar. Ahora, por allí se especuló de que usted y Jorge Herrera harían una coalición para la elección. Esta no llegó a darse. Ninguna posibilidad se descarta, pero en el momento que pasó para el 29 no se logró hacer una coalición. Igual nunca es tarde para poder reunirnos, reorganizar, porque aquí no se trata de una persona o de una lista, aquí se trata de blindar al movimiento Pachacuti, blindar el proyecto político, blindar las decisiones que se toman como organización política y como organización social, porque somos suficientemente capaces como una institución nacional y que estamos a la expectativa del pueblo ecuatoriano, porque sobre los hombros del movimiento Pachacuti y sobre el proyecto nuestro está la expectativa de más de 13 millones de votantes y de los 18 millones de ecuatorianos. Entre los dos, si fuese un asunto de matemáticas, de sumar votos, de hecho tendría una votación muy superior a la que logró el señor Churuchumbi. Y mucho más superior todavía si es que se respetan los padrones, es decir, si nos respetamos los mínimos acuerdos, como en cualquier evento, siempre hay reglas que cumplir y hay que cumplir esas reglas. Y con mucho más sentido nosotros que hacemos política, hay que aprender a cumplir la parte jurídica, la parte legal y también la parte ética. Finalmente, licenciada Velázquez, ante la eventualidad que puede ser cierta de que el Tribunal Electoral de Pachacuti ratifique al señor Churuchumbi como el nuevo coordinador, ¿qué pasos piensa usted debería dar el nuevo coordinador? Primero, el reto de la nueva coordinación es convertirlo en la primera fuerza política al movimiento Pachacuti. Las miras de las elecciones 2025, 2027, 2030. Consolidar las relaciones entre las dirigencias nacionales. Consolidar. No estamos diciendo que hay división. Consolidar a nivel de toda la estructura
nuestra potencia de organización política electoral y política social. Igualmente, robustecer las filas del movimiento Pachacuti con más adherencias. Nosotros recibimos con 163.000 adherentes, ahora estamos sobrepasando los 400.000 adherentes. Nosotros recibimos con 3.3% de votación. Hoy somos la segunda fuerza política importante con el 19%. Mantener eso es el reto de la nueva coordinación nacional. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. A usted muy amable por el espacio, Lice. Declaraciones de la licenciada Cecilia Velázquez, subcoordinadora del Movimiento Plurinacional Pachacuti, candidata a coordinadora en las elecciones del pasado día sábado, que aún se encuentran siendo dilucidadas tanto por el Tribunal Electoral de Pachacuti como por los observadores, entre ellos el Consejo Nacional Electoral. Son las 8:42 minutos. Reactivamos tus sueños.